En las costas francesas, las olas acarician suavemente la orilla. La temperatura es perfecta para disfrutar de un paseo por los senderos que rodean las playas, pero surgen algunos desafíos. A lo largo de esos senderos se encuentran refugios fortificados equipados con cañones de calibre 88 milímetros. Más atrás, hay estructuras de defensa con ametralladoras y trincheras, mientras que en las playas se observan numerosos obstáculos diseñados para detener tanques. Nos encontramos en el martes 6 de junio de 1944, alrededor de las 6:30. En ese día histórico, la primera oleada de embarcaciones aliadas dará inicio al asalto a Normandía, que se convertirá en la invasión anfibia más grande jamás realizada. Durante muchas décadas, este evento ha sido examinado como el inicio del fin de las aspiraciones de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es momento de reflexionar sobre cómo transcurrió el día D, ya que marcó un punto crucial en el curso de la guerra. Acompáñanos en este episodio mientras presenciamos el desarrollo de una de las batallas más destacadas en toda la historia. ¿Estás preparado? Entonces, prepárate para embarcarte en un viaje en el tiempo. En junio de 1940, Adolf Hitler y su Alemania tenían prácticamente toda Europa bajo su control. Ahora cabe preguntarse, ¿cómo podían los aliados siquiera contemplar una invasión a gran escala? Bueno, resulta que sí era posible. La batalla de Inglaterra en 1940, una victoria crucial de la Royal Air Force sobre la Luftwaffe, marcó el punto de partida. Luego, los británicos y los estadounidenses recuperaron regiones en el norte de África y gran parte de Italia, mientras que el avance imparable de los soviéticos desde su victoria en Stalingrado también contribuyó. Fue en ese momento cuando Franklin Roosevelt y Joseph Stalin convencieron al primer ministro británico Winston Churchill de fijar una fecha para la invasión de una vez por todas. Así nació la Operación Overlord, bajo el mando del general estadounidense Dwight Eisenhower, quien la describió como una gran cruzada para liberar Europa. Originalmente se planeó la invasión para mayo, pero luego se decidió aumentar el número de divisiones, lo cual requería más preparación y equipamiento. Junio sería el mes elegido, con el lunes 5 como fecha original, pero las malas condiciones climáticas retrasaron el desembarco hasta el martes 6. Los generales al mando del día D. Del celo del capitán Stack dependían las maniobras y los humores de un elenco estable de generales y estrategas americanos y británicos. Además de Eisenhower, esperaban impacientes el día del desembarco el mariscal Bernard Monty Montgomery, comandante del 21º Grupo de Ejércitos, el segundo de Eisenhower en los hechos, que agrupaba a todas las fuerzas terrestres que tomarían parte en la invasión, los generales Omar Bradley, George Patton, el almirante Bertrand Ramsay, el mariscal del aire Trafford Leigh Mallory, el teniente general Walter Bedell Smith y el impulsivo e incansable general francés Charles de Gaulle, jefe de la llamada Francia Libre que resistía a los nazis que habían ocupado el país y sostenían a un régimen títere. El estado del tiempo sobre el Canal de la Mancha y sobre las costas francesas era vital, y también era impredecible. Nubarrones y tormentas impedirían el apoyo aéreo al desembarco, y lo más importante, la verdadera invasión que iba a empezar al menos 5 horas antes de que llegaran a Normandía los barcos y lanchas de desembarco aliados. Para los primeros minutos del día de la invasión, estaba previsto que una poderosa flota aérea de planeadores cargados de paracaidistas, equipos y municiones descendiera detrás de las líneas alemanas para copar la retaguardia. El experimentado general inglés Bernard Montgomery sería el responsable de todas las tropas de tierra. Enfrente estaba el muro atlántico de Hitler, fortificaciones y dispositivos que se extendían desde el sur de Francia hasta el norte de Noruega. No obstante, se basaba en estrategias y tácticas ya obsoletas. Así que, si bien los aliados preveían una gran cantidad de bajas, confiaban en romper unas defensas alemanas cuya terminación había estado a cargo de Erwin Rommel, rival de Montgomery en la campaña africana. Finalmente, se asignó un nombre y una nación a cada una de las 5 playas elegidas de Normandía. Omaha y Utah
estarían a cargo de los estadounidenses, Gold y Sword serían de los británicos, y Juno quedaría para las fuerzas canadienses. Todos ellos serían acompañados por soldados franceses, polacos, neozelandeses, noruegos, australianos, checoslovacos, entre otros. A su vez, aquellos serían asistidos por buques especiales para despejar de minas submarinas el Canal de la Mancha. El viernes 2, los buques de guerra aliados se cargaron de soldados para la que sería la mayor operación militar de la historia, que involucraba a 5.000 naves y a más de 2 millones de hombres. Stagg, tal vez demasiado prudente, frenó la operación. Lo mismo hizo el lunes 5, en desacuerdo con su par americano D. Yates, que tal vez también pecaba de demasiado optimista. Las demoras boicoteaban la operación Overlord, como se llamó la invasión a Normandía, porque se suponía que sería secreta. Y con las tropas siempre a punto de zarpar, mantener el secreto era casi un imposible. Las idas y vueltas entre meteorólogos, generales, almirantes y mariscales son una historia aparte, y tal vez hubiese seguido sin definición, hasta que el mismo 5 de junio Eisenhower decidió zarpar a la madrugada del 6 con 2 frases claras, breves y concisas, que no dejaban espacio para más dudas. Ok, let's go. Y fueron. El riesgo del fracaso era enorme, pero era más riesgoso no intentarlo. De los 2 millones de soldados que habían estado entrenando en suelo inglés, 156.000 irían a esos 80 kilómetros de arena. Se sumarían 10.000 vehículos, incluyendo tanques Sherman M4 y Churchill, y reconvertidos para barrer minas o destruir búnkers. La Operación Neptuno, parte naval de Overlord, llevó a estas tropas a bordo de casi 7.000 barcos. Entre ellos había más de 1.200 buques de guerra y 4.000 lanchas de desembarco, donde el mareo era moneda corriente. En total, 39 divisiones aliadas atacarían las playas. En el atardecer del lunes 5, con el papelito de la oración fúnebre en el bolsillo, Eisenhower fue a despedir a parte de sus hombres, en especial a los paracaidistas de la 101ª División, acuartelados en la base aérea de Greenham Common, que en las primeras horas del martes 6 se lanzarían desde planeadores detrás de las líneas nazis. Años más tarde, Eisenhower diría que no había momento más difícil para un comandante que enviar a sus hombres a la muerte, y las posibilidades de morir en Normandía eran muy altas. Uno de los comandantes americanos lo admitió ante sus soldados en el momento de las arengas. Miren a su camarada de la izquierda y al de la derecha. Uno solo de los 3 estará vivo después de una semana en Normandía. Las arengas eran muchas y muy variadas. Se supone que todas están destinadas a levantar la moral de la tropa y disponerlas para el combate. La noche antes del día D, ese al que Cornelius Ruan llamaría el día más largo del siglo, las hubo de todo tipo. Una de las más famosas fue la del coronel Howard Ravenscroft Johnson, a quienes sus hombres llamaban Jumpy Saltarín, por sus manifiestos deseos de lanzarse en paracaídas de cualquier cosa que volara. Jumpy Johnson, que calzaba a cada lado de la cintura una pistola con empuñadura de nácar, como un chico malo del oeste, reunió a los 2.000 hombres de su regimiento y les dedicó un breve y entusiasta discurso. Lo que sigue está tomado de El día D, de Anthony Beevor. Johnson de pronto se agachó y se sacó de la bota un gran cuchillo, blandiéndolo sobre su cabeza. Antes de ver el amanecer de un nuevo día, dijo alzando la voz: quiero clavar este cuchillo en el corazón del nazi más mezquino, sucio y asqueroso de toda Europa. Se oyó un clamoroso grito de entusiasmo y los hombres levantaron sus cuchillos en respuesta. El general de brigada James Slim Gavin, de la 82ª División Aerotransportada, también arengó a los suyos de una manera singular. Soldados, lo que van a vivir en los próximos días no lo cambiarían ni por $1.000.000, pero tampoco querrían repetirlo. Para la mayoría de ustedes será la primera vez que entren en combate. Recuerden que están allí para matar, o los muertos serán ustedes. El jefe de la 101ª División era el general Maxwell Taylor, que años después, durante la presidencia de John Kennedy, y como jefe del Estado Mayor Conjunto, y cumpliría un papel casi decisivo durante la crisis de los misiles,
en octubre de 1962. Taylor fue menos pomposo pero igual de efectivo. Dijo a sus paracaidistas que deberían luchar de noche. Se lanzarían detrás de las líneas alemanas entre las 12:15 y la 1:15 de la madrugada, y que serían momentos de gran confusión, que les iba a ser difícil distinguir al enemigo de sus propios compañeros, y que por eso era mejor combatir con granadas y cuchillos, y recurrir a las armas de fuego cuando ya hubiera amanecido. Taylor dijo algo más. Según recordó uno de sus hombres. Dijo que si tomábamos prisioneros, iban a ser un estorbo para llevar adelante nuestra misión, que teníamos que deshacernos de los prisioneros de la manera que consideráramos más conveniente. A buen entendedor. No veían nada del exterior. Simplemente subía y bajaba al ritmo de las olas. Más de uno vomitaba. Por el mareo o quizá, por puro pavor. Oscuridad y miedo eran los dos compañeros de viaje que embarcaban con cada hombre en los puertos del sur de Inglaterra. Tenía un miedo que me moría, relataba más tarde el oficial de la Guardia Costera Marvin Perret. Pero le digo una cosa. Como oficial, no podía nunca mostrar ese miedo a mis 36 soldados, porque estaban tan asustados como yo. Algunos optimistas creían que sobrevivirían al día D, y al siguiente, y al otro. Otros realistas se habían mentalizado y estaban listos para lo peor. Al fin y al cabo, era la guerra. Los pesimistas, por último, estaban convencidos de que vivían sus últimas horas. A muchos de ellos nunca les faltó razón. A medida que las embarcaciones se aproximaban a la orilla, las defensas costeras alemanas empezaron a causar estragos. Las trampas checas rajaban la parte inferior de las lanchas. Las rampas hacían volcar otras. Algunas volaban por los aires al chocar con las minas submarinas. Los soldados se echaban al mar. Además de estar mareados por la travesía, el agua les calía los huesos. A su alrededor, pasaban silbando las balas incesantemente. A veces, se perdían en el agua. Otras, impactaban en las rocas y las esquirlas saltaban en todas direcciones. Los soldados nadaban hacia la vorágine de arena, fuego y humo en que se ha convertido la playa. Cuando ya no podían nadar más, se ahogaban. Si conseguían llegar a la orilla, corrían. Los que habían podido eludir las minas antipersona, buscaban con desesperación un parapeto para protegerse del fuego de las ametralladoras y los cañones. La playa parecía interminable. Algunos intentaban aprovechar los cráteres que dejaban los obuses escupidos por las baterías alemanas. Otros tenían que apretarse contra los cadáveres de sus compañeros caídos. Pero los nidos de resistencia no dejaban de escupir proyectiles. Una ametralladora MG-42 tenía una cadencia de 1300 disparos por minuto. Además, los francotiradores acechaban, y el más leve movimiento podía ser fatal. Había heridos por doquier. Los sanitarios que desembarcaban estaban desbordados. El capitán Joseph Shelley, del 104º Batallón Médico de la 29ª División, se acercaba a atender a un teniente que tiene una herida en el cuero cabelludo. Limpiaba y vendaba su herida, y en un momento dado, levantaba la cabeza para mirar a un lado. El teniente le agarraba la pechera y le dijo: «Doc, yo en su lugar no haría eso. Así es como me han atravesado el casco de un balazo». El segundo movimiento se produjo apenas 6 horas antes del desembarco. Más de 24.000 paracaidistas norteamericanos, británicos y canadienses aterrizaron en distintos puntos tras las líneas enemigas. Su tarea sería hacerse con el control de los principales accesos a las playas y encrucijadas, así como neutralizar cañones antiaéreos y antitanque. Bajo el fuego alemán, las divisiones 101ª y 82ª, aerotransportadas estadounidenses, destacaron al superar múltiples fallos en los lanzamientos y la desorganización inicial. Con los sectores asegurados, la misión se transformó en un símbolo de las fuerzas aliadas, que utilizaron más de 11.000 aeronaves. Ahora sí, volvamos a las playas atestadas de explosivos, rampas, erizos checos y otros obstáculos imponentes. El fuego de los barcos no había conseguido diezmar las defensas alemanas, y los más de 2.000 aviones que habían bombardeado la costa tampoco tuvieron demasiado éxito.
Bajo el mando general del mariscal de campo Erwin Rommel, los alemanes habían desplegado 5 divisiones de infantería, una división aerotransportada y una división de tanque a lo largo de la costa de Normandía, y tenían la ventaja en el posicionamiento de batalla. Aún así, los británicos y canadienses hallaron poca resistencia y lograron avanzar sobre pueblos fortificados, así como los norteamericanos de Utah. La contracara fue Omaha, que de las 4.000 muertes aliadas, solo allí fallecieron cerca de 1.500 hombres, sin contar miles de heridos y desaparecidos. Muchos soldados se ahogaban bajo el peso de sus propias armas, mientras que otros resultaban mutilados por las minas que cubrían casi todo el territorio. Además, varias unidades de la primera oleada perdieron el 60% de sus hombres. El oleaje traicionero, la detención del bombardeo naval y la sorpresiva presencia de un número mayor de tropas nazis dirigieron el destino de Omaha hacia uno casi desastroso. Tan oscura era la situación que los americanos estuvieron a punto de retirarse. Mientras tanto, ¿qué sucedía con Hitler? Simplemente dormía. Cuando se enteró de todo, confió en que el mal tiempo y sus fuerzas derrotarían fácilmente a los aliados. Recién al mediodía accedió a enviar las divisiones de tanques Panzer que estaban en París, aunque ya era demasiado tarde. En cuanto a la debilitada Luftwaffe, nada pudo hacer frente al renovado poderío aéreo del enemigo. Poco a poco, y con la actuación de la primera división de infantería, los americanos consolidaron la cabecera de playa. Si bien pasarían 3 días más antes de completar sus objetivos, de hecho, solo Omaha y Gold estaban conectadas al término de un día que arrojó entre 4.000 y 9.000 bajas en el bando alemán, y 10.000 en el sector aliado, con cientos de tanques incapacitados o destruidos y miles de civiles franceses muertos. Debemos aclarar que es imposible considerar el éxito en las playas sin, por ejemplo, Pointe du Hoc, donde los Rangers escalaron acantilados para eliminar una batería costera que apuntaba a los lugares de desembarco. Además, la desorganización aliada perjudicó al ejército alemán, que debió fragmentarse para afrontar cada situación. El curso de la historia cambió radicalmente este día trascendental para la humanidad, ya que comenzaba el fin del ignominioso régimen nacional socialista, responsable del holocausto y muerte de millones de soldados tanto aliados como alemanes. El sueño de los 1000 años del Tercer Reich se desplomaba día a día conforme avanzaban las tropas de la libertad desde el oeste hacia Berlín. El primer hito trascendental fue la liberación de París el 28 de agosto de 1944, festejado con alegría desbordante por todo el mundo libre. Sin embargo, y pese al esfuerzo del general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, las fuerzas soviéticas llegaron antes a la capital de Alemania, determinando la infame división de esta república en 2 estados. Uno, como el ave fénix, resurgió milagrosamente entre las cenizas gracias a la adopción de medidas liberales en lo político y en lo económico en tiempo récord, con el respaldo del Plan Marshall. La contraparte fue el establecimiento de un régimen marxista que empobreció al sufrido pueblo germano en las penurias más siniestras, entre ellas, la persecución permanente por parte de la demoníaca policía secreta del bien supremo del ser humano, la libertad.